A manera de introducción quisiera mencionar que la semana anterior nuestro hermano Diorbis nos estuvo hablando de los 3 enemigos del cristiano. Y si usted está por primera vez aquí, solamente entonces hacer un resumen de eso. Los 3 enemigos que tiene toda persona en la vida cristiana es el mundo, la carne y Satanás. Y el hermano hizo entonces una exposición de la palabra que espero y anhelo se haya grabado en su corazón. Hoy quisiera mencionarles que de los elementos entonces que sirven para contrarrestar los ataques de Satanás o de nuestra propia naturaleza caída o del mundo que nos rodea, la mejor manera para nosotros poder vencer a estos enemigos es la palabra de Dios. Y en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, estaremos viendo entonces algunos aspectos que nos van a servir en la vida cristiana. Es más, si usted está conociendo recién de Cristo, entonces yo trataré de usar el lenguaje más sencillo posible para darme a entender. El tipo de mensaje que voy a estar en esta mañana compartiendo con ustedes es la predicación expositiva. ¿Qué significa esto? Iré versículo por versículo tratando de tomar el tiempo necesario para explicar entonces algunas porciones de la Escritura. En el capítulo 2, antes de entrar al tema en sí, en el capítulo 2 se viene mencionando acerca de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría ya fue escrita, por favor. La conocemos con el nombre de la Biblia, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, con el nombre que usted le conozca. Esta sabiduría que está hablándose en el capítulo 2, parece ser que en algún momento de la historia de esta iglesia, una iglesia, por cierto, muy dada al materialismo, a falta de piedad, y una iglesia que aún tenía rasgos de su vida pasada, para darme a entender. Es a esta iglesia a la que un hombre llamado Pablo, que es conocido como el apóstol Pablo, le escribe entonces a esta iglesia 2 cartas, pero en esta primera, en forma particular, le habla a una iglesia bastante conflictiva. Una iglesia no muy diferente a la iglesia, no refiriéndonos a ustedes, a nivel de todo el mundo, una iglesia que no ha cambiado mucho. Y al describir el pasaje, entonces, si alguno de ustedes se identifica, por favor, tómelo del Señor. El Señor le está hablando a su corazón. Si hay algo que le incomoda, no se acerque a mí, acérquese al Señor y arregle las cosas con Él. Porque yo voy a exponer y voy a tratar de ser fiel entonces a la palabra del Señor. En el capítulo 3, empezando el verso 1, dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Voy a detenerme un momento aquí. ¿Quién es el que está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿A quiénes les está hablando? A los que están congregados en la iglesia de Corinto. ¿Por qué digo no especifique a los hermanos? Porque da por lo menos aquí 3 categorías de personas que están dentro de la iglesia. La primera categoría son las personas espirituales. ¿Quiénes son las personas espirituales? No existe ninguna persona espiritual en la iglesia del Señor que no haya respondido al llamado de Dios. Es decir, un hijo de Dios es aquella persona que escuchó el llamado de Dios y respondió a ese llamado. Y producto de el dejar entonces que el Señor Jesús tome el control de su vida, esa persona empieza a experimentar cosas que en la vida natural no había experimentado. Por cierto, mencioné el hombre natural, no está mencionado en este pasaje, pero el hombre natural es entonces cualquier persona de cualquier parte del mundo que no considera a Dios importante en su vida. Ese es el hombre natural.
Para no ir muy lejos, entonces, todo bebé, sea hombre o mujer, que nace en esta tierra, se convierte en el hombre natural. Es una creación de Dios, en palabras sencillas, el hombre natural. El hombre espiritual, entonces, es el que experimenta un nuevo nacimiento. Y esa persona, entonces, necesita caminar en obediencia a la palabra de Dios para que pueda ser coherente en su vida que está llevando con el Señor. El segundo grupo de personas dice aquí que es las personas carnales. Estas personas están en la iglesia también, por favor. Y son las personas entonces que escuchan la palabra del Señor. Quizás en algunos momentos, si la Escritura les habla bonito, se deleitan en la palabra del Señor, pero no viven en la palabra del Señor. Todavía viven entonces apegada a sus costumbres y a sus deseos pecaminosos. Entonces, algunos hablan de cristianos carnales, yo prefiero hablar de hombres carnales, ¿no? Hombres, considerando por favor a hombres y mujeres, no refiriéndome solamente a los varones. El tercer grupo que se menciona aquí en este versículo son los niños en Cristo. El niño en Cristo es una persona entonces que ha escuchado la palabra del Señor. El Señor viene a su vida, pero empieza a caminar con el Señor y lo hace entonces de una manera paulatina. Va aprendiendo de a poco lo que es la vida cristiana. A diferencia del carnal, tiene faltas, pero cada vez que fracasa, el espíritu que mora en esta persona le impulsa entonces a pedir perdón a Dios y a continuar en el camino. El carnal, por lo contrario, es la persona que deliberadamente peca y aunque escucha la palabra, ella no causa ningún efecto en la persona. Entonces sigue su vida dual, o lo que yo algún momento mencioné, algún grupo de personas, el cristiano transformer, ¿verdad? Ustedes lo habrán escuchado. Es la persona que una cuadra antes de llegar a la iglesia dice en forma de cristiano y se acerca y dice gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Pero tan pronto se termina el servicio y sale del edificio, dice en forma de carnal, ¿verdad? Y empieza entonces a vivir de la manera como cualquier persona sin Dios vive. Y son esas personas, por favor, las que llegan a casa y al no haber entonces una profundidad en lo que está haciendo con el Señor, es esa persona que en último término hace que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿En qué sentido? Los familiares le van a decir, ¿de qué te sirve irte a ese lugar donde te vas? ¿Qué te están enseñando allá? Vienes peor. ¿Qué te dieron de comer a Satanás? ¿Qué te dieron de comer? Esa persona entonces, recuerde, está dentro de la iglesia y no es fácil de identificar, por favor. El único que realmente sabe quién es esa persona, nosotros podemos tener algunas evidencias, pero el único que con seguridad sabe es el Señor nuestro Dios. Sin embargo, hay algunas características que se muestran en el versículo 2, que voy a tomar ahora lectura. Dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. El apóstol Pablo entonces habla de cómo identificar a estas personas que son niños en Cristo o a las personas que son carnales. El niño, por cierto, en el mismo lenguaje de Pablo va a decir que lleva un proceso. En psicología se llama el desarrollo del niño, ¿verdad? Y toda una materia que se da sobre eso. Y el apóstol Pablo, mucho antes de la psicología, va a decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Es lo natural, es lo muy natural. Entonces, esto relacionándonos al niño espiritual es
muy natural entonces que el bebé espiritual, la persona que recién está conociendo de Cristo, su oración sea limitada a Él. Egocéntrica: Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, perdóname. Y es natural, porque está aprendiendo. ¿Dónde entra el conflicto? Cuando la persona pasa 10, 15, 20 años en la iglesia y sigue con la misma oración egocéntrica. Esta persona entonces es descrita como una persona que en la vida natural, un bebé, ¿qué es lo que recibe de parte de su progenitora? La leche, ¿verdad? Es el mejor alimento. A un bebé no podemos darle un plato de chaulafán, porque ¿qué haríamos? Le matamos. De igual manera, entonces, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes deberían estar comiendo comida sólida, pero todavía les tengo que dar. Voy a ponerlo mucho más sencillo. Si usted todavía tiene dificultad en ir a la Escritura con ansiedad y tomar de ella, es un bebé espiritual. Si usted todavía piensa que la oración es solamente para el tiempo de los alimentos o para levantarse en la mañana, es un bebé espiritual. Si usted todavía tiene conflicto entre decidir venir a la iglesia o ir a cualquier otro compromiso, usted es un niño todavía. Y la Escritura entonces va a decir: les di a beber leche y no alimento sólido. La razón, va a decir en el mismo versículo. ¿Por qué? Porque todavía no podían digerir el alimento sólido. Qué bueno es entonces cuando una iglesia empieza a tomar la palabra de Dios en serio, a alimentarse en ella, y la palabra va a producir entonces crecimiento. Así como el alimento entonces en el bebé empieza con la leche, esta leche entonces que no es adulterada, viene directamente de su progenitora. Esa misma leche no puede ser el alimento para toda la vida. Más adelante las mujeres que nos llevan un poco más de experiencia en esto, saben que después de la lechecita quizás viene una papilla, ¿verdad? Después de la papilla empiezan entonces a darles fruta o verduras o qué sé yo, y conforme va creciendo la persona, entonces el alimento va siendo más sólido. Estas personas entonces que están en la iglesia todavía no han madurado. El apóstol dice: tengo que seguirles dando leche porque todavía no pueden recibirlo, y en verdad ni aún ahora pueden, porque todavía son, y da un calificativo ahí, ¿no? Son carnales. La carnalidad va a evidenciarse en los versículos más adelante. Es decir, ¿cómo uno sabe que una persona es carnal? En el mismo versículo 3 dice: son carnales, pues. Y da las características de una persona carnal: habiendo celos, discusiones y divisiones entre ustedes, no son carnales y no andan como hombres del mundo. La segunda evidencia entonces de un hombre carnal no solamente es que no crece, no se alimenta bien, sino que su conducta muestra quién realmente es. Quizás entona los mismos cánticos que nosotros y alza las manos, pero en su corazón sigue produciéndose estos sentimientos que son la evidencia de su corazón: celos, discusiones, divisiones. Y el apóstol Pablo entonces le está hablando aquí en la iglesia de Corintios a una iglesia que está corriendo peligro de división. Una de las cosas entonces por las cuales Pablo va a tomar tiempo para desarrollar este capítulo 3 es asegurarse que la iglesia no llegue a ese punto. Y hermanos, en la realidad de la vida de la iglesia en cualquier parte del mundo,
la división siempre es un fantasma que persigue a las congregaciones. ¿Y de dónde surgen las divisiones? Bueno, la respuesta está aquí. Celos, discusiones. Es que a mí no me parece que debe ser así. Es que yo creo que debe ser de esta manera. Es que yo pienso que lo más importante es lo que yo digo. Situaciones que ponen en riesgo entonces la unidad de la iglesia. La vida cristiana, mis hermanos y personas que nos visitan, recuerden, la vida cristiana tiene que ver con la exaltación de Cristo. Todo lo que hacemos es para honrar al Señor. Y lo que deshonra al Señor entonces es tener una conducta que muestra estas características. Había inmadurez en las personas. La primera evidencia de la inmadurez, el alimento. La segunda evidencia de la inmadurez, las actitudes. Usted no tiene su tiempo con el Señor a solas. Todavía no ha madurado. Si usted no tiene un dominio en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de pensar, todavía es inmaduro. Y la Escritura, la intención de esta mañana no solamente es calificarle como inmaduro, sino alentarle a desarrollar en usted un espíritu entonces de amor y entrega al Señor, de búsqueda del Señor en su palabra. En el versículo 4 dice: ¿cómo es que se ha evidenciado que hay celos y discusiones? Bueno, en particular en la iglesia de Corinto, el versículo 4 va a contestar: porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Partidismo. Y esto es una característica que se ve en muchos lugares, mis hermanos. ¿Quién va a predicar hoy Tengo que preguntar esto, ¿por qué? Porque depende de quién predique para yo ir. No, hoy le toca a fulano de tal. No, mejor lavo la ropa. Hoy no, hoy ahí va, es que ese hermano, no, mejor no voy. Voy a visitar a mi mamá, a mi papá o a mis hermanos, a quien sea. Partidismo. Era lo que estaba pasando aquí. En el versículo 4 vuelvo a leer: porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo o no son carnales? La carnalidad entonces se da a entender también cuando la persona no toma en serio la exposición de la palabra y piensa que la palabra suena bien cuando viene de los labios de alguien que me cae bien. Pero si es Julanito o Sutanito el que va a predicar, entonces ya no es la palabra del Señor. Y prefiero entonces aprovechar el tiempo en otra cosa. Tengamos cuidado con eso. La palabra del Señor es la palabra del Señor. Y va a mencionar aquí el texto: no importa de los labios de la persona que venga, siempre y cuando sea expuesta la palabra del Señor. Eso es lo que importa. Si la persona va a exponer sus criterios, estamos en problemas, pero si la persona que se para en este púlpito expone la palabra del Señor, trae bendición a su propia vida y a los oyentes. En el verso 5 entonces nos da la respuesta a quiénes son estas personas y por qué no debemos tomar un partidismo hacia ellas. Dice el verso 5: ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Y la respuesta es inmediata: servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Todos los hombres que se paren en este púlpito son servidores del Señor y dignos de ser escuchados, siempre y cuando tracen la palabra del Señor, incluyéndome. Si algún momento yo me paro aquí a hablarles de otra cosa que no sea la Escritura, por favor, no me permitan volverme a subir. Este crecimiento entonces
es necesario y Dios va a utilizar a las personas que sean necesarias para desarrollar en ustedes la madurez. El objetivo entonces no es solamente reconocer quiénes son bebés espirituales, quiénes son carnales, quiénes son espirituales, sino mencionar también que hay personas que sirven a Dios y el propósito de esas personas es procurar que usted madure en la vida cristiana. Y la única forma de madurar es a través de la palabra del Señor. No existe, por favor, otra manera. No se puede crecer espiritualmente levantando la mano y diciendo, sí, hermanos, quiero que oren por mi vida espiritual. La congregación toda puede orar. El Ecuador entero puede orar. El mundo entero puede orar. El cielo entero puede orar. Pero si usted no quiere crecer, no va a suceder absolutamente nada. Se debe entender que en su proceso de crecimiento le es necesario tomar en serio la palabra del Señor. Pablo, tomando entonces en el verso 6 va a decir, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. No hay razón para el partidismo cuando sabemos que el único que puede dar crecimiento a la persona, ¿quién es? Dios. No es que con el hermano tal sí aprendo, pero con el hermano, puro chistes nomás. ¿No? Tengamos cuidado con eso. El partidismo va a hacer entonces que entre este grupo y en cualquier grupo de cualquier parte del mundo empiece a haber selectivos o selección hacia alguna persona en particular. El Señor es el que da el crecimiento. Si bien es cierto, Pablo dice, yo fui el que planté. Esta expresión, yo fui el que planté, significaría, yo fui la primera persona que les di a conocer el Evangelio. Y Apolos vendría a ser, yo fui el que entonces, después de que Pablo les habló de Cristo, yo fui el que les llevé en el proceso de discipulado. Y quizás en este mismo salón, algunos habrán experimentado eso. Quizás hablando de nuestros hermanos de otra nacionalidad, ellos pudieron haber conocido de Cristo de otra persona y hoy están siendo entonces discipulados por otra persona. Era lo que estaba pasando allá en Corinto también. Pablo les dio el mensaje a Apolos y va a mencionarse también a Pedro más adelante y otro que no se menciona el nombre. Estas son personas que se dedican entonces al discipulado. Mis hermanos, no hay forma de crecer en la vida cristiana si una persona no aprende a ser discipulado. Ninguna persona que aprende o que quiere aprender las artes marciales puede poner un video y dedicarse a dormir y pensar que ya aprendió las artes marciales. Tiene que ejercitarse y tiene que tomar lo que está mencionándole el maestro, sea en forma presencial o en el caso que les menciono en videos, y solamente así la persona entonces puede considerarse un discípulo. ¿Qué estoy tratando de decir? Un discípulo de Cristo no se forma por la oración de los demás. Un discípulo de Cristo no se forma por el conocimiento de otros. El discípulo de Cristo es aquel que quiere caminar con Cristo. Y la evidencia de que la persona quiere caminar con Cristo es la persona que va a la Escritura. No va al hermano o a la hermana que sabe más de Biblia. Va a la Escritura y le pide a Dios que ella le vaya instruyendo. Por cierto, tendrá dificultad, porque cuando una persona empieza, hemos dicho que es un bebé espiritual, hay muchas cosas que no van a entender. Y ahí entonces la presencia del discipulador, que es la persona que le va explicando el ABC de la vida cristiana y le va enseñando entonces cómo crecer, cómo alimentarse, cómo nutrirse. El verso 7
va a reafirmar una vez más que es Dios el que da el crecimiento. El verso 7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Este sino es entonces una palabra conectiva en gramática que hace un contraste. ¿Y cuál es el contraste en este versículo? El 6 y el 7. Si bien es cierto, hay uno que planta y hay otro que riega, el resultado final no es del que planta ni del que riega, es del Señor. El partidismo, por lo tanto, debe dejarse de lado, mis hermanos. No tenga preferencia por alguien, tenga preferencia por la palabra del Señor. Él es el que da el crecimiento. Cuando usted va a la Biblia es la que le da el crecimiento. Tomando el verso 8, dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Todas las personas que enseñan la palabra del Señor son responsables de lo que enseñan. Y habrá una recompensa para las personas que enseñan. Ahora, no nos adelantemos tan rápido a decir amén, porque daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos enseñado, y si hemos enseñado mal, ¿cuál será la recompensa? No van a ser buenas noticias. Entonces, si alguien dice amén, tenga cuidado, ¿no? Porque si yo he enseñado mal, la recompensa va a ser sobre mí. Yo enseñé mal. Entonces, esta persona que está recibiendo una recompensa, más adelante va a decirse de estas mismas personas que su trabajo de todas maneras es considerado por el Señor. Hermanos que toman el tiempo en este púlpito, sepan que aunque nosotros como oyentes podemos ser ingratos, el Señor no es ingrato con toda persona que dedica a la exposición de la palabra del Señor. Y hermanos, tengamos, va a decir la Escritura, como personas de doble honor a aquellos que nos presiden o que nos enseñan la palabra del Señor. Un hombre que se dedica entonces a la exposición de la palabra es un hombre que recibirá con recompensa del Señor. Ahora el versículo 9 dice, pero nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, edificio de Dios. Si bien es cierto entonces la persona que está en el púlpito tomando la enseñanza, él es un colaborador del Señor, usted se convierte entonces, y va a usar la Escritura, dos figuras. La primera, la del campo. Hablando entonces de usted como el receptor del mensaje de la palabra del Señor. Usted es la persona entonces que recibe la semilla de la palabra de Dios, y en la misma Escritura va a hablar de tipos de terrenos. El que fue sembrado en el camino, el que fue sembrado entre espinos, el que fue sembrado entre piedras y el que cayó en buena tierra. Cada vez que un expositor está aquí adelante, debe estar consciente de que no todos van a recibir la palabra del Señor de la misma manera. Habrá terrenos fértiles. Habrá personas entonces que toman muy en serio la vida cristiana. Habrá personas que se emocionan en el culto, pero tan pronto salen de la puerta del edificio, habrán olvidado completamente todo. Estos colaboradores entonces están frente a un público que la palabra les va a llamar en el versículo 9 el campo de cultivo de Dios, y también la segunda figura que se utiliza aquí del lenguaje son edificio de Dios. Y quizá los versículos que vienen van a desarrollar más esta idea del edificio de Dios. En el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.
La expresión conforme a la gracia de Dios es las palabras de Pablo diciendo, por la pura gracia y misericordia del Señor, yo estoy entonces frente a ustedes y esta gracia, por cierto, la palabra gracia significa un favor que no merecemos, ¿no? Un favor que no merecemos. Y voy a poner solamente un ejemplo para darme a entender qué es la gracia. La gracia es lo que usted hace cuando es invitado a un cumpleaños. Usted le lleva un obsequio al cumpleañero. Y cuando usted le lleva el obsequio, no está pensando en si se merece o no se merece el cumpleañero. Simplemente usted elige un regalo y le da. Pero ¿qué pasaría si el momento que le da el regalo, el cumpleañero le dice, ¿cuánto le debo? Eso ya no sería gracia. El momento que esa persona le pone un valor, entonces dejaría de ser regalo. ¿A dónde quiero llegar con esto, mis hermanos? La gracia es un regalo del Señor. Usted y yo no podemos pagar eso. Aunque dediquemos toda nuestra vida, si pensamos que eso es como pago a lo que Él hizo, entonces ya no es gracia. Usted y yo no podemos pagar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Esa deuda suya y mía son impagables. Solamente tenemos que recibirlas como un favor de Dios que no merecemos. No lo merecemos. El apóstol Pablo toma en este momento, en el verso 10, y se compara a un arquitecto. Dice, puse el fundamento. Esta palabra fundamento, quizás en un lenguaje más sencillo, podría ser como los cimientos de un edificio. Nadie que racionalmente quiere construir un edificio que perdure, va a poner unos cimientos en arena. O va a hacer cimientos defectuosos. ¿Por qué? Porque el edificio todo corre peligro. Y Pablo está diciendo, yo puse buenos fundamentos. Y va a decir él muy claramente, ese fundamento no es otra cosa, sino la misma persona de Jesucristo. Él es el fundamento. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Mis hermanos, si una persona empieza a crecer en la vida cristiana, si es un bebé espiritual y quiere desarrollarse, tenga la precaución de que Jesucristo sea la base de su crecimiento espiritual. Si usted pone su empleo, sus capacidades, su familia, sus anhelos, sus sueños como fundamento, entonces está levantando un edificio que no va a perdurar. Su confianza no debe estar en su empleo. Su confianza no debe estar en sus capacidades o sus dones. Su confianza no debe estar en sus amistades o en la cuenta que tiene en el banco. Su confianza debe estar depositada en el fundamento que es Cristo. Porque ese fundamento es inmovible. Ya hace poco escuchó, ¿verdad?, de un terremoto en Canadá. En Rusia fue, perdón, no, en Rusia. 8.7. ¿Cuáles fueron los edificios que se mantuvieron? Los que tuvieron buenos fundamentos. Ahora, si ese mismo terremoto o esa intensidad hubiera pasado aquí en el Ecuador, quizás había muchas novedades. Vivimos en un país en donde muy pocas personas realmente toman conciencia a la hora de edificar y hacen sus edificaciones con materiales que, aunque sean costosos, son seguros. Preferimos lo barato, aunque después tengamos que lamentar, porque hay una expresión, ¿verdad? Lo barato sale. Si eso pasa en la vida natural, mis hermanos, en la vida espiritual es peor. Poner otro fundamento que no sea Jesucristo es poner algo barato y al final saldrá caro. ¿Por qué saldrá caro? Porque quizás usted va a la presencia del Señor y anote ahí en algún lado, revíselo en casa,
Quizá va a la presencia del Señor y le va a decir lo que dice Mateo 7, 21 al 24. Yo nunca te conocí. Yo no fui tu fundamento. Tú no levantaste tu vida poniéndome a mí como la base. Yo nunca te conocí. El apóstol prosigue en su desarrollo aquí del escrito y dice, pues nadie puede poner otro fundamento. Estoy en el verso 11, mis hermanos, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la base primordial para el desarrollo de una vida cristiana saludable. Si usted saca a Jesucristo de su vida o no lo considera importante en su vida, usted no está edificando de la manera correcta. Por el otro lado, todo lo que usted considera importante en su vida, si en primer lugar está Jesucristo, usted ha puesto un buen fundamento. Ahora bien, dice, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, estos son materiales entonces que se utilizan en la construcción. Y si usted nota, hay 3 que son de mucho valor y hay 3 que son de menor costo. Los 3 primeros, entonces, el oro, la plata y las piedras preciosas, dice ahí, algunos traducen como piedras valiosas, da lo mismo, y los otros 3 elementos, la madera, el heno y la paja. Estos elementos, quisiera usar algunos apuntes de una persona que los describe de esta manera, por favor. En cuanto a los materiales, hay 4 formas que han escrito entonces acerca de lo que representaría los materiales. Para unos, los 3 primeros, hablando del oro, la plata y las piedras preciosas, significarían la calidad del trabajo duradero versus los 3 otros materiales, la temporalidad. Esto en relación entonces a la obra de las personas. Pero otros prefieren ver en estos elementos la doctrina sana, hablando del oro, la plata y las piedras preciosas, y los otros 3 elementos, la madera, el heno y la hojarasca, como la falsedad o la falsa doctrina, dirían en algunos lugares. Una forma diferente de ver estos elementos también dice que habla de los motivos nobles de los trabajadores en la vida espiritual y versus los motivos ruines. Finalmente, una apreciación de estos materiales dice, eran los creyentes que forman parte de la iglesia, los 3 primeros elementos, y los 3 últimos son la gente no regenerada que se encuentra también en la iglesia. No importa cómo usted lo vea. Lo cierto es que la forma como usted utilice entonces, y hablando aquí a las personas que se dedican entonces a la tarea del discipulado, sea dentro del púlpito o fuera de él, estas personas entonces deben estar conscientes no solamente que hay un fundamento, sino que los materiales que se deben utilizar para el crecimiento de los creyentes deben ser buenos materiales. Yo preferiría decir entonces en esta mañana, los materiales que aquí se procura entregar a las personas son lo que en muchos lugares se llama la sana doctrina, lo más apegado a la palabra de Dios, las enseñanzas que van en concordancia a la Biblia. ¿Por qué es importante considerar entonces los elementos para el desarrollo de un edificio? El verso 13 dice, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ahora recuerde que en este punto no está hablando de todos los creyentes, está hablando de aquellos que están en el liderazgo. ¿Cómo es la obra de estas personas? Porque llegará un día
en que lo que hicieron con la congregación, tendremos que dar cuentas de eso. Y va a decir entonces que si el fuego entonces va a probar esto, es el fuego el que revelará el tipo de obra que se hizo. No es desconocido para ustedes que el fuego, o se necesita más fuego, debería decir, para fundir el oro que para quemar la paja, o para quemar el heno, o para quemar la madera. Se requiere entonces de mayor cantidad o intensidad en el fuego para probar estos elementos. En el verso 14 dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento que es Cristo, éste recibirá recompensa. Y continúa el texto, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Ahora, aunque primordialmente tiene que ver con las personas que discipulan o enseñan a las personas, eso no le elimina a usted tampoco como cristiano. ¿Qué es lo que usted esté edificando en su propia vida? ¿Qué es lo que está haciendo parte de la realidad de su vida diaria? Son cosas que al probarlas el Señor se mantendrán como el oro, la plata o las piedras preciosas, o serán cosas que simplemente la gente las olvidará. Seremos irrelevantes porque lo que hicimos no tuvo ningún impacto en nadie ni en mi propia vida. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Hay que tomar tiempo aquí entonces para especificar que el día que es mencionado en el verso 13 no está hablando de la salvación de las personas. Usted y yo, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos. No por quienes somos o por la obra que hacemos, sino porque Jesucristo es nuestro fundamento. Es por Él que somos salvos. Entonces no está hablando aquí de pérdida de salvación, como algunos ven, sino más bien la evaluación de lo que hemos vivido en este mundo. ¿Cuánto realmente de lo que hicimos va a quedar? ¿Y cuánto de lo que hicimos realmente no sirvió absolutamente para nada? El texto entonces del versículo 15 termina diciendo, aunque así como del fuego será salvado. Y aquí vamos a usar un poco la imaginación para darme a entender esta parte. Vamos a suponer que hay una reunión, hemos decidido hacer una fogata y cada quien trae una vara y cada quien está trayendo una vara, pero estamos en un lugar oscuro, entonces cada quien está tanteando y de pronto alguien pone una vara hermosa y bien tallada y se oye una voz al fondo que dice, ¡ese es el bastón del abuelito! Y entonces corren y meten la mano y logran sacarla entonces el bastón del abuelito y salvarlo del fuego, aunque este ya empezó a cambiar de color, ya se le fue quizás el barniz. Mis hermanos, recuerden, este versículo no habla de pérdida de salvación, pero habrá personas que por el puro amor y misericordia del Señor les dirá, entra. No hiciste absolutamente nada en términos de valor, pero entra. Porque lo que Dios promete, Él no puede contradecir y rechazar entonces a una persona que ha recibido como hijo. En el verso 16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Vamos a quedarnos un momento ahí. Habló del campo en primer lugar, ahora usa la figura del templo de Dios. Y entonces,
¿Qué es esto del templo de Dios? Si tomamos el templo como una habitación, entonces diríamos que el templo de Dios es la habitación de Dios. Y si a usted le compara como el templo de Dios, entonces Dios habita en usted. Ahora, si Dios habita en usted, si Dios realmente habita en usted, y usted dice, yo soy una persona madura, pero todavía tiene celos, contiendas y divisiones, entonces hay un problema. O la Biblia está equivocada, o la persona está equivocada. O le creemos a la persona, o le creemos a la Escritura. No hay forma entonces de conciliar estas cosas. Si alguien dice que es maduro y está consciente de que Dios habita en la persona, pero se deja llevar deliberadamente por los celos, las divisiones y las contiendas y la parcialidad, entonces hay un problema en la persona y necesitan reconocer que está equivocada la persona. Y arreglar las cosas con Dios, pero arreglar las cosas con las personas a quienes ha dañado también. Porque es sencillo ir delante del Señor a quien no ve y decirle, Señor, perdóname, y no pedirle perdón a la persona que habita con la que tuvo el problema. Pastor, hace un momento nos decía, si usted tiene alguna situación que arreglar, hágalo. Si usted es una persona entonces madura, hágalo. Tan pronto como pueda, vaya con la persona que ha ofendido, arregle la situación. No deje entonces pasar un día más. La Escritura va a decir, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No deje pasar otro día y digan, mañana ojalá ya el tigre esté menos furioso, ¿no? Peor aún que diga, una mancha más no le hace al tigre. Recuerde que tantas manchas ha recibido el tigre que ahora ya no es tigre, es puma, ¿no? Arregle las cosas. Arregle las cosas. Pídale perdón al Señor. Pida perdón a las personas a quien ha ofendido. Usted es el templo del Señor. Y esto debe llevarnos también a la reflexión de cómo estoy cuidando este templo. Si Dios habita en usted y Dios es una realidad en usted, ¿cómo está cuidando este templo? ¿Lo está poniendo en peligro? Es como yo, que soy rápido para cruzarme por las calles mientras hay tráfico y soy inconsciente sabiendo que cualquier momento me va a levantar un carro. ¿O soy de las personas entonces que no me cuido de mi salud? Cualquier persona que trata mal el templo del Señor, el Señor dice que también lo destruirá más adelante, me estoy adelantando. Pero recuerde, Dios habita en usted. Y si Él habita en usted, el Señor va a donde usted va. Entonces, por favor, elija bien a los lugares donde va. Porque el Señor no va a salir y va a decir, ahora estás en un prostíbulo, me voy a salir. Ahora estás en donde están chismeando, entonces me voy a salir. Ahora estás donde están criticando a alguien, entonces me voy a salir. No, el Señor va a estar todo el tiempo en el creyente. Él no puede abandonar. Él se va a entristecer. El Espíritu de Dios se entristece cuando usted hace cosas que van en contra de la voluntad de su palabra, pero no le va a abandonar. Usted es entonces la habitación de Dios, y luego dice, el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Qué significa que el Espíritu habita en el creyente? Él está siempre
No solamente con el creyente, sino dentro del creyente. Por lo tanto, si una persona es consciente de que el Espíritu de Dios mora en la persona, la madurez le va a hacer actuar entonces de una forma coherente con lo que está diciendo. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios y vivo ajeno a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios y muestro los frutos de la carne. Son mencionados en Gálatas, ¿verdad? Que usted los debe conocer. Yo no puedo decir que el Espíritu de Dios mora en mí y maldigo a mi hermano o a mi hermana que está hecho conforme a la imagen de Dios. Si el Espíritu habita en mí, yo no voy a desear la mujer de mi prójimo ni el varón de mi prójimo. Si el Espíritu de Dios mora en mí, yo no voy a mentir o no voy a ser deshonesto o no voy a robar o no voy a asesinar o no voy a hacer nada que vaya en contra de la voluntad del Señor. Por cierto, muchos de los cristianos se cuidan de los pecados grandes, visibles, pero muchas veces no se cuidan de los que son no visibles. Y los pecados no visibles son tan pecados como los visibles. Para ir terminando en el verso 18, voy a leer de corrido hasta el 21. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, es decir, si es pilísimas, diríamos aquí, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, traduce acá, ¿verdad? Vanos, traduce en otras versiones. Así que nadie se jacte de los hombres, hablando de la parcialidad que tocamos hace un momento, ¿verdad? Nadie se jacte de los hombres, pues todo es suyo, es del Señor. Ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes son de Cristo, y Cristo de Dios. Bueno, quizás tomaré tiempo para recalcar esta última porción. Recuerde, todo es del Señor. Y el momento que usted toma partidismo por alguien, entonces lo que está es deshonrando al Señor. Y cuando usted exalta a alguien más que a otro, está pecando. Está pecando. Y necesita entonces pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque en mi mente yo considero que esta persona quizás es digna de tomar atención, pero este no. Es más, ni siquiera merece mi presencia. Así es que yo me voy a ocupar en cualquier otra cosa, menos en escuchar a esa persona. Tengamos cuidado con eso. Todo es del Señor. Absolutamente todo es del Señor. No existe nada en este mundo, visible o invisible, que no le pertenezca al Señor. Él es no solamente el dueño de todo, Él es el soberano por sobre todos. Si usted en esta mañana vino a este lugar y vino con el deseo de tomar la palabra del Señor en serio y de vivir la vida cristiana de tal manera que Dios se agrade de usted, entonces voy a dejar algunas reflexiones finales. Quiero compartir a manera entonces de aplicaciones para usted y lo van a hacer en mi propia vida, por supuesto. Y la primera situación que quiero mencionarles es la siguiente. Hay personas que se preocupan tanto por las arrugas en la cara y en las manos y en el cuerpo y no tienen preocupación por la podredumbre de su corazón. Esto suena duro, ¿verdad? Pero es real. Mis hermanos,
este cuerpo se va deteriorando, pero el interno es el que debe irse renovando. A mí hace años que ya se me fue la tinta del escáner, ¿no es cierto? Pero anhelo en mi corazón que usted se esté renovando internamente. Recuérdese, no se preocupe mucho porque su cuerpo se arruga. Preocúpese porque peca y ni siquiera le incomoda. Una segunda situación dice, no existe o no hay una vida bíblica si no hay una mente bíblica. Usted no puede pretender ser o parecer un hijo de Dios si no va a la palabra de Dios. Si se conforma con mensajitos nomás de el Señor te va a bendecir en este día, solamente tienes que aplastar y decir amén. Y hay muchos de esos mensajes, ¿no? Y usted, amén, por si acaso, 2 veces, por si acaso lo lee. Nadie puede honrar a Dios sin honrar su palabra. Y usted honra la palabra del Señor, no solamente cuando la lee, es bueno leer la Biblia, pero usted honra la palabra de Dios cuando la obedece. Recuerde que la Escritura no es un conjunto de sugerencias para usted. La Escritura es la voluntad de Dios para usted, para su beneficio, no para su entretenimiento. Debemos también entonces considerar que en nuestra vida o nos guía la carne o nos guía el Espíritu de Dios. No hay posibilidad de que los dos nos guíen, porque con uno de los dos voy a quedar mal. Si usted todavía es guiado por la carne, recuerde, o es un niño espiritual, es decir, conoció recién de Cristo, o es una persona que está viviendo conforme a sus deseos carnales y necesita salir de ese estado prontamente. No se quede ahí. El tema de la adoración, recuerde que adoración no es lo que canta. Adoración es la vida que lleva cuando la música se termina. Eso es adoración. Y finalmente diré, nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar su imagen delante de los hombres. ¿A quién cree que engaña? ¿El Señor lo ve? No se preocupe si usted cuando peca le ve el hermanito o la hermanita. El Señor le ve. No viva la vida cristiana en función de me ven o no me ven. Viva la vida cristiana en función de la presencia del Señor. Usted es templo del Espíritu Santo. El Señor habita en usted. El Espíritu Santo tome su vida de tal manera que se pueda ver un crecimiento en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir, porque el apóstol termina diciendo, pero cuando yo crecí dejé lo que era de niño. Mi hermano, mi hermana, usted viene domingo a domingo. Si usted no ha crecido, póngase esta misma tarde o esta misma noche, póstrese delante del Señor y dígale, Señor, no quiero seguir en esta condición. Ayúdame, ayúdame. Tenga por seguro que el Señor escuche esa oración. Vamos a orar.